Muy bien. Ya ustedes me hacen el favor de indicarme cuándo puedo empezar. Puede comenzar, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar por medio de esta conferencia para la llamada Semana Internacional del Cerebro, que es una semana muy importante porque se refiere precisamente a analizar cómo funciona uno de los órganos más complicados que existen en la naturaleza. Es el cerebro, que es la materia convertida en un sistema que adquiere autoconciencia después de organizarse a través de miles de millones de años de evolución, cuando empezó la vida en el planeta Tierra, que la materia se fue organizando y de esa organización salió nuestro cerebro, que es de los órganos más complicados que existen en la naturaleza y que precisamente el cerebro permite a los individuos adaptarse a diferentes medios cambiantes y nos permite sobrevivir. Y en este sistema, en el cerebro, también es muy importante resaltar que existen áreas determinadas del cerebro que se han especializado para alguna función. Por ejemplo, hay un área para observar, es decir, el área de la vista, otra para la audición, otra para percibir sensaciones de todo el cuerpo, olfacción, gusto, de tal manera que el organismo se comunica a través del cerebro con estímulos que están en el medio ambiente y de esa manera poder adaptarse, ya que estos estímulos están cambiando constantemente. Entonces, si me da la siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos resaltar cómo el cerebro está dividido en varias regiones, como ya les mencioné, regiones especializadas para desempeñar una función determinada. Y es muy importante que para llevar a cabo estas funciones, el cerebro esté activo, es decir, que esté completamente activo con un nivel de atención para responder adecuadamente a los estímulos del medio ambiente. Y si bien es cierto que hay regiones cerebrales especializadas para llevar a cabo una función determinada, los siguientes pasos que hay que tomar en cuenta y que en ese sentido la ciencia ha avanzado de manera significativa gracias al avance de técnicas que han ayudado a poder prácticamente, entre comillas, entrar al cerebro para analizar cómo está organizado. Además de estas áreas especializadas, es muy importante la conexión de una área con la otra, puesto que aunque un cerebro íntegro tenga todas las áreas adecuadas, si las conexiones, la comunicación entre las diferentes áreas no funciona adecuadamente, pues tenemos problemas de comunicación en general. Entonces, esto que le estoy mencionando de la conexión ha dado origen a un proyecto a nivel mundial que se llama conectoma, que significa la capacidad que tiene el cerebro para conectar un área con otra y de esa manera, de manera integral, llevar a cabo las funciones que le competen. Entonces, es importante resaltar, uno, que el cerebro sí tiene áreas especializadas para cierta función. Dos, esas áreas especializadas necesitan interconectarse con las otras áreas para que de manera integral la comunicación sea más efectiva y elaborar la respuesta más eficiente. De ahí la importancia del conectoma, que actualmente se está estudiando de manera intensiva, lo que se llama conectoma. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, también es importante resaltar que antiguamente se consideraba al cerebro compuesto con dos hemisferios, se consideraba que los dos hemisferios tenían la misma función, acoplaban sus funciones a través del cuerpo calloso, que son
más de un millón de fibras que conectan los dos hemisferios. Pero con el tiempo, a través del estudio, a través de lesiones y analizar qué pasaba en los pacientes lesionados, se fue observando que si bien los hemisferios parecen iguales a primera vista, ya con un análisis detallado, se fue observando que había ciertas especializaciones en los hemisferios cerebrales. Entonces, para poner un ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que controla la comunicación hablada, también controla la información más detallada, por ejemplo, los números, las ecuaciones, los símbolos, mientras que el hemisferio derecho es más integrativo, se encarga de integrar esas señales aisladas, las integra para finalmente dar información integral para el individuo, de tal manera que los dos hemisferios complementan sus funciones y en función de eso, pues el individuo toma las decisiones más adecuadas. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es precisamente los dos hemisferios cerebrales y donde se hace una lista de las funciones que integra cada uno de los hemisferios. Sin embargo, ya de manera integral, pues el cerebro funciona como un todo, gracias a que existe comunicación entre los dos hemisferios cerebrales y de esa manera el individuo actúa como tal, como un individuo, porque ya veremos después, cuando cesa la comunicación, los hemisferios cerebrales actúan o pueden actuar como cerebros separados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya les hablé del programa de conectoma humano, cuyo objetivo es analizar las conexiones de todas las áreas cerebrales, cómo se conectan, cómo integran la información y en función de esa integración de la información, pues el individuo se adapta de la mejor manera posible a los medios donde se desplaza constantemente. Entonces, gracias a las técnicas actuales como de resonancia magnética estructural, resonancia magnética funcional y otras técnicas de neuroimagen, ha sido posible entrar así entre comillas al cerebro para ver diferentes áreas cerebrales, tanto desde el punto de vista estructural y también cómo están funcionando cuando el sujeto lleva una actividad determinada, algunas áreas se activan y otras no, y eso nos indica de una manera precisa qué áreas participan para ciertas funciones. Entonces, este conectoma humano pues está generando una gran cantidad de conocimientos relacionados con la función cerebral. Podemos pasar a la siguiente figura, por favor. Bueno, entonces ya hay varios escritos en relación con el conectoma humano en general y con el conectoma a nivel de otros animales más primitivos. Y aquí es muy importante lo que se ha logrado con un animal relativamente primitivo como es el Cyanorhabditis elegans, que es un gusanito microscópico que, como su nombre lo indica, solamente se puede observar a través del microscopio. Bueno, este animalito, que ha sido un modelo para varias funciones cerebrales, pues tiene 302 células o neuronas en su sistema nervioso. Y además la gran ventaja que ya se conoce el conectoma completo de este animalito, ya se conocen las conexiones de unas neuronas con las otras, y esto ha servido como base para impulsar el proyecto del conectoma humano, porque eso nos va a llevar al conocimiento, todavía que parece ciencia ficción, hasta dónde está la capacidad del cerebro. Entonces ya tenemos este modelo que les decía que es un animalito microscópico que ya se conoce bien sus neuronas, cómo funciona cada neurona y cómo se conecta una con la otra. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vean, ahí hay un esquema precisamente, ven una figura del cerebro humano, arriba están los hemisferios cerebrales,
luego abajo el tronco cerebral, el cerebelo, y luego seguiría la médula espinal. Pero realmente lo que estamos viendo aquí no son las áreas, no son los conjuntos de neuronas. Estamos viendo precisamente las conexiones que existen entre unas neuronas y otras. Ahí está un esquema del conectoma humano que precisamente es muy importante por lo que les decía. Las áreas cerebrales con funciones determinadas son importantes, pero también es sumamente importante cómo se conectan unas áreas con las otras para llevar a cabo la función integral que le compete al cerebro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está el animalito que les decía, que animalito primitivo, vean ahí un esquema. Arriba es como se ve en el microscopio. Ahí ven al gusanito y abajo hay un esquema con su conectividad. Ahí está con su conectoma. Ahí se ven esas esferitas que significan conjuntos de neuronas y se ven una serie de redes que indican cómo se conectan unas con otras. Pues ahí está el conectoma completo de ese animalito, de ese modelo animal que ha servido para impulsar el conectoma humano. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces es muy importante todo esto que les acabo de mencionar para tratar de entender cómo funciona el cerebro de los individuos en general. Todos nacemos con ciertas características cerebrales básicas. El Homo sapiens, el humano, ya tiene un programa para desarrollar un sistema nervioso y un cerebro con ciertas características que forman parte del Homo sapiens, pero también tenemos conocimiento que algunos individuos sobresalen de manera significativa del promedio del ser humano. Es decir, tienen un cerebro privilegiado, sorprendente, que eso nos llevó precisamente a integrar ese tipo de plática al que le pusimos cerebro superdotado. Y aquí uno de esos cerebros más sobresalientes, estamos viendo en pantalla una imagen de Einstein, que como ustedes saben fue un físico que ganó el premio Nobel y que generó una gran cantidad de información importante para su tiempo, pero también sentó las bases para el futuro. Todavía sus teorías están en boga y se están comprobando y ha dado un gran apoyo para el avance de la investigación. Bueno, pero ¿qué tenía el cerebro de Albert Einstein? Si a primera vista era igual a todos. Bueno, aquí hay datos muy importantes. Este físico alemán que se trasladó finalmente a Estados Unidos y murió en 1955, el patólogo, el patólogo que intervino cuando murió, bueno, Einstein es importante decir que pidió que cuando muriera lo incineraran, no quería que fueran venerados sus huesos, entonces pidió que después de su muerte lo metieran al horno crematorio. Bueno, el patólogo que intervino para la autopsia sin decir nada, se robó, entre comillas, el cerebro, de tal manera que el cuerpo de Einstein sí fue incinerado. Y el cerebro fue conservado, así muy en silencio. Y este patólogo, Harvey, se apellida, guardó ese cerebro, hizo más de 200 trozos, los conservaba en un recipiente lleno de alcohol para preservarlos y lo tenía guardado en el sótano de su casa. Y además se encargó de sacar una gran de fotografías, diapositivas, que empezó a dispersar entre diferentes neurólogos de gran prestigio, pero al principio no le hacían caso, decían que era un mitómano, que no era cierto que esas diapositivas formaban parte del cerebro de Einstein, pero con el tiempo, poco a poco, algunos le fueron creyendo y entonces tuvieron la oportunidad de analizar las características del cerebro de Einstein.
Y entonces ahí notaron que si bien a primera vista parecía un cerebro promedio, pero ya con análisis detallado se dieron cuenta que había diferencias importantes. Por ejemplo, había áreas un poco diferentes, las áreas prefrontales, que son las encargadas de las funciones ejecutivas, de la imaginación, del pensamiento, es decir, de las funciones cerebrales superiores. Esa área Ashton las tenía bien desarrolladas, y a pesar de que su corteza cerebral tenía un grosor menor al del resto, tenía un mayor número de neuronas y de células gliales más concentradas por centímetro, por milímetro cúbico. Tenía una mayor cantidad de neuronas, y además de tener más neuronas y más células gliales, también tenía una gran capacidad de conexiones. Entonces, con esto quiero resaltar lo que decía inicialmente, que hay áreas determinadas del cerebro para llevar a cabo una función determinada, pero también es muy importante cómo se conectan unas con otras. Entre mejores conexiones haya, mayor capacidad cerebral para manejar la información. Y esta característica precisamente la tenía Einstein ahora que estudiaron su cerebro. Y también por la gran cantidad de células gliales, que antes se pensaba que esas células servían nada más de apoyo estructural para el cerebro, pero ahora se sabe que esas células gliales, los astrocitos, tienen una función muy importante porque aportan energía al cerebro para que siga funcionando. Además, le sirve de apoyo para muchas funciones, de tal manera que esas células gliales que antes se pensaban que eran un apoyo estructural, no, desempeñan una función muy importante para que las neuronas funcionen lo mejor posible. Pues bien, esas características tenía el cerebro de Einstein. Bueno, unas áreas bien desarrolladas, también unas áreas ahí donde coincide el lóbulo temporal, lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En ese eje también había un desarrollo especial. Ese eje es muy importante para integración, información que se almacena en diferentes áreas del cerebro y ahí se pueden integrar. De ahí la capacidad de este cerebro genio de Einstein. Si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva. Bueno, ahí resaltamos las características anatómicas que ya les mencioné, A pesar de la corteza cerebral tenía un grosor menor al del promedio, ahí había una mayor cantidad de neuronas y de células gliales por milímetro, centímetro cúbico. La siguiente, por favor. Miren, ahí está el patólogo, Harvey, Thomas Harvey, el que se robó el cerebro de Einstein. Ahí está mostrando en un frasco con alcohol fragmentos del cerebro de Einstein que guardó, escondió por mucho tiempo hasta su muerte. En este momento no se sabe qué tantos neurólogos conservan parte de la información del cerebro de Einstein, pero seguramente siguen estudiando las características del cerebro de ese genio, y y en ese sentido pues no se sabe hasta dónde llegaron esas partes del cerebro de Einstein. Se presume que a lo mejor algunos familiares de Einstein también conservan algunos fragmentos del cerebro. Bueno, ahí tienen al patólogo que gracias a él se conocieron las características del cerebro de Einstein. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces ahí ya, aquí les describo las características del cerebro, y también lo de Thomas Harvey, que murió en 2013, pero aún se conservan esos fragmentos del cerebro de Einstein. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vean un esquema de las células gliales que sirven de apoyo para las neuronas, para que las neuronas lleven a cabo su función de manera más eficiente. Entonces, como ven, las células gliales, de las cuales el cerebro de Einstein tenía una gran cantidad mayor que el promedio, desempeñan una función muy importante para la función adecuada
de las neuronas. La siguiente, por favor. Bueno, los datos que se fueron generando con el estudio del cerebro de Einstein se fueron publicando en diferentes revistas. Aquí, por ejemplo, les doy el nombre de una revista, Brain. En la revista Brain se publicaron los primeros datos obtenidos del análisis del cerebro de Einstein. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya les decía, tenía una gran cantidad de conexiones de un área con otra, el cerebro de Ashton. Y también el cuerpo calloso tenía una gran capacidad para comunicar un hemisferio con otro. Entonces, noten, por una parte, el conectoma del cerebro de Ashton, es decir, la conexión entre un área y otra del cerebro del mismo hemisferio tenía una serie de conexiones muy eficientes para su funcionamiento, pero además su cuerpo calloso, ese conjunto de axones que comunican un hemisferio con otro, estaba bien desarrollado. Eso indica que los dos hemisferios estaban bien comunicados para integrar adecuadamente la información, que como ya saben, pues fue una información muy brillante, una herencia que nos dejó Albert Einstein. La siguiente, por favor. Bueno, y también por la década de los años 60 empezó otro tipo de estudio que ahora se conoce como ambiente enriquecido. Es decir, es el ambiente, el lugar donde se desempeñan los individuos, llámense animales experimentales que son encerrados en un lugar donde reciben una gran cantidad de estímulos, o bien el mismo humano donde se desplaza. Y es muy importante el medio donde le rodea. Si el humano se desplaza en un lugar donde recibe una gran cantidad de estímulos, eso es positivo. Es positivo para el cerebro, porque deben de saber que el cerebro tiene una gran capacidad que se llama plasticidad. Existe el término de plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para modificarse, para establecer conexiones nuevas y, y también sus funciones se van modificando y eso da como resultado que se pierda o se elimine la idea que se tenía antes de los 60 de que el cerebro al nacer ya tenía las características prácticamente definitivas y que no establecía conexiones nuevas, que no había neuronas nuevas. Bueno, ya con este tipo de estudios donde empezó a utilizarse el término de plasticidad cerebral o neuroplasticidad, se dieron cuenta que el cerebro, en base a estímulos recibidos, establece conexiones nuevas, lo que da una mayor capacidad funcional. Entonces, ese tipo de estudios dieron como origen una publicación que aquí lo están viendo en pantalla, que se publicó en 1964 por una investigadora que empezó a hacer ese tipo de estudios y nadie le creía, pero ya después de mostrar los resultados positivos, se dieron cuenta que el cerebro realmente se modifica y es muy importante que tener en cuenta estas características de la plasticidad cerebral y todos los que me hacen favor de escucharme, esa es la base del aprendizaje nuevo. Estudien, estudien, estudien porque a través del estudio están recibiendo información por diferentes vías sensoriales. En particular, el cerebro humano es un cerebro óptico. Reciben una gran cantidad de información por la vía visual y eso es muy importante porque favorece la plasticidad, aumenta la capacidad cerebral, aumenta el aprendizaje. Esa es la base del aprendizaje, la plasticidad cerebral. Ahora ya es un hecho bien determinado, ya comprobado en el humano, y Einstein se movía en medios enriquecidos de estímulos, o su mismo cerebro generaba espontáneamente, de manera endógena, buscaba soluciones para diferentes problemas que él mismo se planteaba, y durante la búsqueda de las soluciones generaba muchas
hipótesis endógenas y eso favorecía una plasticidad cerebral, aumentaba la calidad y la cantidad de conexiones cerebrales y ahí aumentaba su capacidad cerebral. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí, por curiosidad, si quieren saber más en detalle de esta información que se publicó, que les acabo de mencionar, aquí les dejo 3 referencias que son fundamentales para entender mejor todo esto que estamos describiendo, que es sumamente importante. La siguiente, por favor. Ahora, entonces ya resaltamos esta característica de un supercerebro de Albert Einstein, donde las áreas cerebrales estaban bien desarrolladas, pero además su conectividad, que eso da origen al conectoma humano, al proyecto de conectoma humano. Ahora, pero quiero resaltar también otro tipo de supercerebros que se presentan. Hay un grupo de individuos que por ciertas circunstancias se vuelven sabios, super sabios, tienen el síndrome de sabio, a pesar de tener ciertas discapacidades físicas. Puede ser que tengan problemas para desplazarse, les cuesta trabajo caminar, pero sin embargo tienen una capacidad cerebral sorprendente, sorprendente. Y aquí vamos a resaltar algunas de ellas. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este tipo de cerebros, de supercerebros que tienen algunos individuos, pues muestran una gran capacidad para manejar información en las diferentes áreas del conocimiento. Pueden dedicarse al arte y son unos genios para la música, para la pintura, para la escultura. Por ejemplo, en el arte, en la música, Mozart a los 8 años de edad ya compuso su primera obra, que es conocida a nivel mundial y que uno se sorprende, y más si se sabe que fue integrada, compuesta a los 8 años de edad. Entonces, Mozart tenía esta capacidad, pero también otros genios tienen capacidades para manejar los números, para calcular fechas o para armar figuras, meterse a la escultura, a la arquitectura, ingeniería, mecánicos. Entonces tienen una capacidad sorprendente. Entonces, eso vamos a resaltar ahora en esta parte para ver qué capacidad tienen estos supercerebros, donde forman parte de un grupo de los sabios, supersabios, o que tienen el síndrome de los sabios. La siguiente, por favor. La siguiente, esto forma parte de la historia, por el tiempo no vamos a abundar más. La siguiente, por favor. Bueno, aquí miren, nada más unos cuantos ejemplos, unos cuantos ejemplos. Estos individuos que ven aquí son 7 individuos, pues son catalogados como super sabios, y el más sobresaliente de todos es el que está en segundo lugar, que vamos a hablar más de él, de Kim Sik o Kim Pik, que vamos a hablar de él, y el que está abajo a la izquierda, que también lo conocen, no va, y también arriba a la derecha, vino antes de la pandemia a México y que tenía una mente fotográfica, es decir, con un vuelo nada más en helicóptero en la Ciudad de México, fue capaz de retener en su cerebro toda la imagen de la Ciudad de México con sus detalles, de tal manera que con un solo vuelo después se dedicó a hacer un dibujo de la Ciudad de México con toda precisión. Tiene una mente fotográfica, y ya en su historia indican que empezó a temprana edad y tiene dibujos de diferentes ciudades del mundo, de Nueva York, en fin, de muchas que por ahora no hay tiempo para describir todo lo que ha hecho. Él todavía está vivo y, como les digo, pasó por la Ciudad de México y en un vuelo
con su memoria fotográfica captó detalles y luego los plasmó en un dibujo. Pero ahora vamos a dar más información del que se ha considerado uno de los genios más brillantes que ha dado la humanidad, a pesar de tener problemas de tipo motor. Es el que están viendo arriba a la derecha con lentes. Y si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está, se integró una información acerca de esta persona que les acabo de mencionar en la revista de Scientific American. Entonces, ahí se integró un artículo relacionado con Kip Peak, que es este súper sabio que les he estado mencionando. La siguiente, por favor. Miren, ahí está este súper sabio. Desafortunadamente murió en 2009. Murió en 2009, pero ¿qué capacidad tenía esta persona? Bueno, existen escritos que indican que se aprendió de memoria 12,000 libros, 12,000 libros. Además, tenía la capacidad de leer 2 hojas simultáneamente, una hoja con cada ojo. Eso lo leía y que en 8 segundos leía y se lo aprendía, lo captaba. No tenía que repasar constantemente lo que había leído. No, con una pasada se aprendía 2 hojas simultáneamente en 8 segundos. Eso le permitió aprenderse más de 12,000 libros durante su vida y además conocía el directorio telefónico de los Estados Unidos, tenía fechas, tenía un calendario de más de 10,000 años, de tal manera que si le decían a alguien cuántos años tenía, él podría decirles qué día había nacido, etcétera, etcétera. Tenía una gran capacidad de almacenamiento de la información. Pero miren, tenía deficiencias motoras. Era incapaz de abrocharse la camisa y también de abrocharse los zapatos. En cambio, ya les resalté qué capacidad mental tenía. Pero aquí también es muy importante resaltar lo siguiente. Era como una biblioteca, como un almacén viviente de información. Pero, ¿para qué servía la información? Parece ser que esa capacidad, cuando menos en los escritos no se resalta, de que con esa información podría generar algo nuevo, a diferente de Albert Einstein, de que posiblemente tenía menos capacidad para memorizar, pero su capacidad para manejar la información con sus áreas bien desarrolladas, especializadas y que se conectaban una con otra, tenía la capacidad para utilizar esa información y generar algo nuevo. Bueno, si damos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí ven aquí leyendo lo que les decía, simultáneamente 2 páginas, y ahí dice entre 8 y 10 segundos, se las aprendía y las guardaba. Y como ahí indica, llegó a aprenderse más de 12,000 libros. Era una enciclopedia viviente. La siguiente, por favor. Y noten, tenía problemas del cerebro. Qué cosa tan interesante. No tenía un cerebro completo como todos nosotros. Desde el nacimiento tenía lo que se llama agenesia del cuerpo calloso. Es decir, nació sin cuerpo calloso. Acuérdense, el cuerpo calloso, conjunto de axones que son muy importantes para comunicar un hemisferio con otro y que de tal manera que el cerebro responda como un todo, porque hay datos que sujetos con cerebro dividido, es decir, cuando les cortan el cuerpo calloso, actúan como si fueran 2 individuos ocupando el mismo cuerpo. Es decir, cada hemisferio se comporta como cerebro independiente. Pues Kim
nació sin cuerpo calloso. Noten, a la izquierda se ve ahí un esquema de un cerebro, se abren los hemisferios cerebrales y se pone, resalta ahí el cuerpo calloso, que todo cerebro lo tiene, pero Kim no lo tenía. ¿Y cómo surgió esa capacidad mental tan sorprendente que es el sabio más sabio que se conoce hasta la actualidad? Noten a la derecha, ahí cortes sagitales del encéfalo. Arriba, un cerebro íntegro, completo. Ven los hemisferios cerebrales, ven el cuerpo calloso ahí arriba, además del tronco cerebral. Comparen, y ahí también está el cerebelo. Ahí, yo puedo manipular, ahí estoy señalando con el cursor. Abajo, noten, ese es un esquema del cerebro de Kim Peek. Noten, no tiene cuerpo calloso. Entonces, ¿cómo se comunicaba? ¿Cómo se comunicaba? Además, nació con un cerebro voluminoso, demasiado voluminoso y con lesiones cerebelosas. Y yo creo que en parte de eso se expresaban como alteraciones en coordinar los movimientos. Entonces, a pesar de tener un cerebro deficiente, pues tuvo esa capacidad mental increíble que les he estado describiendo. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, ahí otra vez el esquema de un cerebro normal arriba y el cerebro de Kim abajo, que ya les describí. La siguiente, por favor. Y ahí miren, eso dio origen a muchos mitos, mucha información, hasta películas. Ahí ven, por ejemplo, a Kim Peek y a la izquierda de Kim Peek está un autor que lo interpretó en una película en Rain Man. Entonces, ahí está Kim Peek, todavía vivo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, miren, este es el siguiente sabio, pero nada más, hasta aquí nos vamos a detener para tratar de concluir de la manera más adecuada. Entonces, ya se vieron, ya esta diapositiva ya lo podemos quitar, para no confundir. Entonces, hay que resaltar que el cerebro, insisto, de nacimiento del hombre tiene áreas especializadas para ciertas funciones. Hay un área visual, un área auditiva, un área olfativa, una área motora, otra área sensitiva, pero además la parte más anterior que no desempeña una función súper específica es la parte del cerebro más desarrollada, lo que hace diferente el cerebro humano de los animales. Los lóbulos prefrontales son los últimos que aparecieron en la evolución de los animales y que se dedican a llevar a cabo lo que se llaman las funciones cerebrales superiores, que en el humano están bien desarrolladas a comparación de los animales y con mayor razón en Anshan estaban bien desarrolladas, pero además bien conectadas. Allí estaban bien desarrolladas las áreas básicas, pero también la conexión entre una y otra área, y eso aumentó la increíble capacidad cerebral que presentaba Einstein. Y por otra parte, vimos un ejemplo de un super sabio con un cerebro dañado, pero gran capacidad que tenía para almacenar información. Ahí todavía falta saber, necesitamos respuestas. ¿Cómo ese cerebro tenía esa gran capacidad a pesar de estar tan dañado? ¿Cómo logró almacenar tanta información? ¿Qué modificaciones se presentaron en esas partes del cerebro que le quedaban a este super sabio?
Pues vamos a esperar a que avance la ciencia y la tecnología para encontrar respuestas a esas preguntas, meterse a más detalle desde el punto de vista estructural, a nivel de microestructuras, ver las conexiones de unas neuronas con otras, ver el número de neuronas por área, ver el número de células gliales por áreas, pero no nada más a ese nivel, porque además de comunicación estructural existe la comunicación química. ¿Cómo están los neurotransmisores que son importantes para la comunicación? Adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, orexinas, ácido gamma aminobutírico, ácido glutámico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que esperar a que avancen más las técnicas para poder meterse a ese nivel, ya a nivel molecular o submolecular. ¿Qué pasa con los neurotransmisores también? Porque eso podría apoyarnos para entender mejor qué pasa con estos cerebros superdotados. Entonces, de acuerdo a esta información, pues integré esta conferencia a la que pusimos por nombre El cerebro superdotado, que traté de resaltar esas características para justificar el título de esta conferencia. Pues muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda o comentario, podemos ampliar la información. Y si no, tengan calma, que avance más la ciencia y la tecnología para que las respuestas sean más precisas. Muchas gracias, doctor. De hecho, ya tenemos aquí una pregunta, se la voy a leer. Eh, Nos muestra ejemplos de casos excepcionales de sabiduría. ¿Qué hay de los casos contrarios? Si los cerebros supersabios pueden tener anomalías estructurales, orgánicas o fisiológicas, ¿cómo son los cerebros de personas que se encuentran por debajo del nivel esperado? Sí, es muy buena pregunta y vamos a remontarnos a la información que describimos. Cuando hay problemas cerebrales, pueden tener diferentes orígenes. Uno, que las áreas específicas que forman parte de todo cerebro normal no se desarrollen adecuadamente. Y noten, esto es muy importante, hay un periodo crítico durante el desarrollo embrionario, las 3 primeras semanas después de la fecundación son importantes porque ahí se van desarrollando las diferentes partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, se van estableciendo las áreas, las conexiones, y ahí hay muchos factores que pueden provocar alteraciones, porque este tipo de desarrollo es tan preciso que factores medioambientales pueden alterar ese programa que viene establecido. Entonces es muy importante que durante esa etapa del desarrollo, pues no haya factores que interrumpan el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, miren, hay ejemplos donde madres gestantes que tienen alguna enfermedad como la epilepsia, hay fármacos antiepilépticos, entre ellos sobre todo el ácido valproico. Se ha observado que cuando esta madre tiene que controlar su epilepsia, pero está gestando, hay la posibilidad de que el cerebro no se desarrolle adecuadamente. El resultado es que el recién nacido tiene problemas de tipo mental. Entonces es muy importante ver esa etapa. Entonces puede haber problemas de desarrollo de áreas cerebrales, pero también de parte de neuroquímico, que no se liberen adecuadamente la cantidad de neurotransmisores adecuados para llevar a cabo una función. Dos, también es muy importante cómo se van a conectar unas áreas del cerebro con otras. Entonces puede haber problemas de lesión específica de un área, pero también de las fibras que se conectan unas con otras. Si no se lleva a cabo bien el programa de desarrollo que viene controlado genéticamente, el resultado es mal funcionamiento cerebral y se presentan enfermedades de tipo mental. Casi todas las enfermedades de tipo mental tienen bases estructurales y neuroquímicas del cerebro. Muchas gracias, doctor. Haremos una pregunta más.
Según tengo entendido, existen algunas lesiones cerebrales o tumores que hacen que personas con funciones cognitivas normales pasen a ser superdotados. En estos casos es necesario intervenir de alguna forma a pesar de no afectar médicamente a la persona. Es muy difícil contestar esa pregunta de que por alguna lesión, alguna persona pasó de un cerebro que funciona normalmente a superdotado. A lo mejor Kim, que pasamos aquí, que tenía una lesión cerebral. Cuando hay alguna lesión cerebral, existe una especie de compensación, es decir, otras partes del cerebro funcionan arriba de lo normal, son más capaces para desarrollar una función determinada. Se ha visto, por ejemplo, cuando hay una lesión en un hemisferio cerebral, el hemisferio contrario tiende a compensar esa deficiencia, desarrollando más esa área cerebral que desempeña función similar a la que se perdió por lesión de uno de los hemisferios. Posiblemente eso podría explicar por qué algunas personas, cuando sufren alguna lesión cerebral, tienen la capacidad para desarrollar una función de manera más sobresaliente que el resto de las personas. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Fue una excelente presentación y ojalá que pueda volver a participar con nosotros. Le haremos llegar mediante el correo electrónico tanto la constancia como la grabación de su presentación para que pueda tener acceso a ella. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y hasta la próxima, el próximo año. Nos vemos. Muchas gracias. Sí, sí, hasta luego.